en esos calendarios, cómo es que hay una continuidad en estas prácticas donde este diálogo con la naturaleza, este diálogo con la realidad de esta cosmovisión mesoamericana está vigente y está vigente no solamente entre comunidades indígenas. Vamos a poner algunas imágenes que son de comunidades indígenas, pero también está vigente entre comunidades que estamos dentro de lo que se le llama los mestizos. Entonces, vamos a ver cómo es que estamos súper arraigados a este calendario. Bueno, primero que nada, un agradecimiento increíble a todos ustedes porque hacen posible esto. La segunda y inmenso agradecimiento también a Carlita, que estamos conformando últimamente un equipo, nos estamos animando incluso a pasar esto a otro nivel, ya después lo platicaremos. Pero primero que nada, las diferencias entre los calendarios, no quiero yo entrar en detalles de el calendario mesoamericano tiene su origen zapoteco y luego tiene su origen maya y luego tiene su origen olmeca y luego bla, 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 bla. Más bien quiero brincar a la parte del concepto del calendario. Mientras que para nuestros abuelitos de Europa, el uso del calendario tiene una pausa, voy a llamarle así, tiene un castigo a partir del judeocristianismo para nuestros ancianos, el calendario tiene una continuidad incluso hasta la fecha disfrazado con el calendario gregoriano. Las diferencias son es que el calendario gregoriano no es un recuento astronómico, es una agenda de trabajo, es una agenda de labores, pues sí, es una agenda de esclavos. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente porque se estaba expandiendo el imperio romano en esos tiempos y durante las cruzadas, lo que quedaban de remanentes del calendario griego em, se vienen a convertir en el calendario gregoriano juliano. El calendario griego tenía una cierta precisión porque era una herencia del calendario egipcio. ¿Qué tiene que ver esto con nuestros calendarios? Bueno, nosotros tenemos un remedo de calendario muy malo, que es el calendario gregoriano juliano. Y tiene un inicio. Y nosotros, imagínense que celebramos el inicio del año, el 1 de enero. Y ahí empieza el año. No importa que esté haciendo frío, no importa que en otros lugares sea el verano, no importa nada. Ya en general, en el polo norte, en el polo sur, en el Ecuador, en cualquier latitud del planeta, 2% de la población mundial utilizan este calendario, que es un calendario ahora actualmente de negocios, tiene su inicio el 1 de enero. Entonces no estamos respetando en lo más mínimo una posición geográfica específica. No estamos respetando en lo más mínimo que, por ejemplo, en lo que es el altiplano central, hay ciclos de donde podríamos iniciar actividades de acuerdo con los fenómenos naturales, de acuerdo con los ciclos normales, regulares que la naturaleza tiene y que hemos ido afectando un poquito también. Hemos hecho nuestra labor por afectar los ciclos naturales con el calentamiento global y demás cositas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que si nosotros quisiéramos entender cuál es el inicio del calendario entre la cosmovisión mesoamericana, es un reto interesante. Está la disputa de que inicia en alrededor del 11-12 de marzo para algunas versiones en algunos lugares. Otros prefieren iniciar en el segundo paso cenital, que sería por ahí del 25 de julio en otras regiones. Otros prefieren iniciar los calendarios cuando está justamente iniciando el invierno, por ahí del 21 de diciembre. Esto tiene ciertas correspondencias, pero sí hay inicios entre los calendarios rituales y los calendarios agrícolas, pero el calendario anual es un ciclo. De hecho, todos son ciclos y todos se van engranando. Entonces, nuestra idea de inicio y fin aquí se comienza a desvanecer y más bien entra nuestra idea de en qué momento entro yo a este ciclo del calendario, en qué momento yo me adapto, en qué momento yo me integro a estos ciclos de los calendarios mesoamericanos. Y de ahí, pues nos vamos a entenderlo ya no del pasado hacia el presente, ahora nos vamos a entenderlo del presente hacia el pasado. Y no voy a utilizar yo la fecha del 1 de enero como un inicio de calendario.
Voy a utilizar yo la fecha del 2 de febrero. No porque los purépecha inician su calendario en ese tiempo, no porque algunas comunidades otomí utilizan el calendario en esas fechas, sino porque en general, en la mayor parte de Mesoamérica, estoy hablando desde el norte de Zacatecas hasta el norte de Costa Rica, se utiliza este calendario para el inicio de las labores en el campo. Y es ahí donde comienza a tener sentido. Ahora ya tenemos un diálogo establecido con nuestro entorno inmediato, un diálogo establecido con nuestra posición geográfica y con la tierra a la cual nosotros le debemos el sustento, el alimento. Uno de los fenómenos interesantes que suceden el 12 de febrero, que sería el equivalente al Día de la Candelaria. Recordemos que hay un desenfase de 10 días en el calendario gregoriano. El fenómeno debería de suceder un 2 de febrero, pero obviamente acomodaron el calendario hace algunos cientos de años para que volviera a entrar en ciclo. Y este día 12 de febrero en Teotihuacán hay una alineación en el sol y a partir de ahí inicia ya un ciclo agrícola. Esto se va a extender ya por el resto de Mesoamérica. No estoy diciendo que Teotihuacán rige todo Mesoamérica, pero sí considero que estos congresos que tenían nuestros ancestros en el apogeo teotihuacano dejan muy claro que una fecha estándar regular para todos sería lo que es el equivalente hoy en día al 12 de febrero. Antiguamente, en época prehispánica, vendría siendo el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y por eso en el santoral se queda en esas fechas. Todo el mundo vamos a los tamales del 2 de febrero. Y los días 2 de febrero está gestándose ahí ya nuestro ciclo agrícola. Celebramos a la Candelaria, echamos los tamalitos, algunos se nos va más allá del tamalito y tenemos a la mano un pulque. Hay una celebración. Y entonces de ahí nos vamos a brincar a otra fecha interesante, que es el 23-24 de abril, el día de San Marcos. Los que son más religiosos, por favor, me corrigen, porque esta fecha no la tengo bien definida. En los pueblos de aquí cerca, de San Marcos Nepantla y San Marcos Teacalco, y el otro San Marcos Nestlalpan y el otro San Marcos Gilotzingo de acá arriba, hay unas variantes, no sé si porque celebran como víspera o porque realmente no está bien definida la fecha en el santoral, pero en estas festividades de San Marcos ya hay una actividad agrícola más interesante, ya se deshiervó y si la gente tuvo que haber quemado para provocar ceniza y provocar suficiente composta para el campo, eso ya sucedió, las quemas de secas ya se dieron. Entonces, también es el momento en que se está volteando la tierra. Y como todavía está seco todo, se voltea los abonos, toda la composta que se tiene que arrojar, ahí ya entró. Entonces se celebra estas fiestas a San Marcos que regularmente son muy socorridas, pero sabemos muy bien que en México la fiesta por excelencia de San Marcos es la más grande de la República Mexicana. Obviamente, la fiesta de San Marcos en Aguascalientes, la famosa Feria de San Marcos. Obviamente, esto es una celebración que tiene un origen en las actividades agrícolas indígenas. Y de ahí nos vamos a brincar a bien poquitito. Ese bien poquitito es prácticamente el fin de abril y el principio de mayo, la festividad a la Santísima Cruz. Y aquí ya viene toda una revolución. En todo México se celebra el Día del Arqueólogo, en todo México se celebra el Día del Albañil, pero sobre todo en todo México estamos celebrando la festividad a la Santa Cruz. En el caso particular de mi pueblo, que es parte de la investigación, quiero compartirles que aquí la iglesia tiene una traza en cruz. Muestra que hay un atrio dividido en cuatro. Hay una cruz atrial en el centro. No se sabe si esa cruz siempre estuvo en el centro porque tuvo una remodelación y se pudo haber movido. Pero desde el centro del atrio la cruz está marcando un cruce de caminos que nos dan un camino que sería hacia el sur oeste, el equivalente a la salida hacia Tenayuca. El otro camino que nos da hacia el noroeste sería la salida hacia Tula. El camino que da hacia el noreste
nos viene el camino que da hacia el sureste, nos detiene en Texcoco. Entonces, esta traza es de origen tolteca chichimeca. Esta traza la elabora Xolotl. Y eso está trazado en la iglesia, en los caminos del pueblo. Y después tenemos la otra traza que es el Camino a San Juan, que nos lleva directamente a la Pirámide del Sol. La Avenida 5 de Mayo, que nos lleva directamente al Templo de San Miguel Xaltocan, que es una capital otomí. Y ya tenemos una traza perfecta de oriente a poniente, de dos capitales otomí, de Otumba a Xaltocan. Y después tenemos hacia el norte, que nos lleva a Tezontepec, y nos lleva al sur a Chiconautla, otras dos antiguas capitales chichimecas otomís. Esta traza es teotihuacana. La calle Miguel Hidalgo que da hacia el sur, tiene una traza con la misma inclinación de la Calzada de los Muertos, 15 grados 26 minutos, y nos dirige perfectamente hacia el pueblo de Chiconautla. Entonces, estos caminos, esta traza de la Santa Cruz tiene un porqué, porque son las peticiones de lluvias y obedece a los montes en los cuales se hacían las peticiones. Entonces, ¿cuáles son estos montes? Bueno, pues tenemos el Cerro Gordo, que es el Camino Tumba. Tenemos nosotros el cerro de Jolox, que está justo a la altura de Xaltocan. Tenemos nosotros el Monte de los Remedios, que está pasando Tenayuca, que es el monte que obedece ahí a otros cultos también de las lluvias. Y obviamente el monte de Chiconautla, que es otro monte Tlaloc. Inicia entonces ya la petición de lluvias, pero ¿cómo son estas peticiones de lluvias? Voy a pedirle a Carlita que me suba una de las primeras imágenes. Hay una señora, es en blanco y negro, y es una petición de lluvias. Me gusta mucho la imagen porque nos lleva a a, a una faceta en la que nosotros podemos vivir en la actualidad este tipo de ritos, de festividades en lo que son las vísperas. Y aquí tenemos nosotros, pues, de una manera bien bonita, retratada. Perdónenme que no les doy los créditos de las imágenes. Está en una cueva. Esta señora tiene una indumentaria náhuatl. Ah, el crédito sí está, perdón, es de Alfonso Muñoz. Y en esta imagen, híjole, ya me la robó Carlita. No sé qué pasó. Tenemos ahí unos cebos, unas velas de cebo que están plantadas justamente al pie de la cueva y me atreví a memorizar hace como unos 10 o 12 años un fragmento en el español, porque en el náhuatl la verdad era muy largo y no lo recordaba yo en ese tiempo, de las peticiones de lluvias. La gente entra de una manera muy ceremoniosa, de una manera muy solemne, y van pasando persona por persona. Lo primero que hacen es que las mujeres mayores sahuman toda la cueva. Después los hombres le cantan a la cueva y después van entrando con sus ofrendas. A veces las ofrendas son collares de palomitas, a veces las ofrendas son un platito de guajolote con mole. Obviamente llevan sus copaleras encendidas, a veces llevan una banda de viento, a veces llevan teponazli chirimía. Y aquí tenemos una mujer con sus cebos encendidos y tenemos ahí decorada una cruz del lado derecho. Y la cruz está decorada entre flores y palomitas apenas si se alcanza a distinguir. Y se hacen muchas decoraciones con el totomostle. El totomostle es la hoja del elote, la hoja de tamal. Esa se tiñe con anilina y con ella se forman cruces, se forman flores, se forman figuras de personas, de familias y obviamente flores, flores por todos lados. Una vez que están empezando a entrar ya con el copal y con la música, los hombres pidiendo permiso, las mujeres ahumando, la mujer principal o el hombre granicero, lo que van a hacer es que van a comenzar a hablar en la cueva. Le dicen cosas como, ahora ya estás contenta, ahora te visitamos con gusto, ahora te traemos de comer. Y eh, es una discursiva muy parecida o un remanente del Huehuetlactoli. Y por eso me encanta cuando hacen la cruz, hacen su permiso con un Padre Nuestro,
pero al mismo tiempo están aventando el rezo antiguo del Huehuetlactoli. Y todo esto se hace en náhuatl, en la Sierra Norte de Puebla. Mi papá nos llevó con esas inquietudes que tiene mi papá a lugares como Acasochitlán, que está en Hidalgo, a lugares como Necaxaltepetl, Nuevo Necaxa, Huauchinango, que son comunidades náhuatl, otomí, totonacas, tepehuanas. Y la variante del rito es muy leve, es muy pequeña. Esto quiere decir que el mismo tipo de rito de ir a las cuevas y pedir por las lluvias lo hacen los tepehuanos, lo hacen los nahua, lo hacen los totonacos y lo hacen los otomí en las mismas cuevas que están en esas zonas. Entonces, creo que de ahí vienen los remanentes. Esto mismo que se está haciendo se hace en las comunidades mestizas, en las festividades a la Santa Cruz, en cualquier iglesia que sea de más de 350 años de edad. Van ustedes a ver que el día de la Santa Cruz, en las parroquias de la Santa Cruz, la gente va a llevar cruces decoradas, cruces de palma, cruces de madera, cruces de flores, cruces de cucharilla, cruces de todo tipo. Y entonces van a pedir por la bendición de la casa, van a pedir por la bendición de la milpa, van a pedir por la bendición de la semilla. En las vísperas de estas celebraciones, de la noche al amanecer, las semillas se les está velando con canciones, con rezos, con velas, con copal y con flores, para que las semillas despierten de ese letargo, para que las semillas salgan del mundo del reposo y entren al mundo de la actividad. Y se le habla bonito porque la semilla va a sufrir, la semilla se va a destrozar, la semilla se va a convertir en añicos, pero va a dar como resultado la milpa, va a dar como resultado el chilacayote, va a dar como resultado el frijol, la calabaza, el chile. Entonces se le habla con tantísima solemnidad a la cueva para que la cueva saque su aliento. El aliento de la cueva son los vientos tibios, los vientos húmedos. Esos chocan con los vientos fríos del cielo. Y entonces esos fríos y esos calores se convierten en la lluvia. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo en otros lugares? Vámonos a Guerrero. Por ahí hay una fotito de las tigradas, creo que es la número 2 de las tigradas de los aguas de Guerrero. Y está interesante esta foto. Aquí tenemos una gran cantidad este, de pobladores, de compadritos, como decimos nosotros en la tradición, que están disfrazados de tecuanis, de tigres. Se le llama tigre porque, aunque en la lengua náhuatl se usa la palabra ocelotl para definir a un felino de mediano tamaño, el ocelotl no es un jaguar. Entonces, en lugar de decir tigre, nuestra gente en la lengua le llaman tecuani. Y aquí tenemos ya los concursos en las vísperas de la Santa Cruz. Las tigradas pueden comenzar desde el 24 de abril. Y eso inicia con el barrido de los cerros. Esto está un poquito coordinado con la veintena de barrer. Y el barrido de los cerros es que con zacate seco están quitándole toda la hierba, todo lo seco a los cerros y después se revuelcan rodando con con el cuerpo completo como si fuera rodillos. De esa manera despiertan al monte para que no se duerma. Y ya cuando es víspera de la festividad de la Santa Cruz y durante la festividad de la Santa Cruz que se va a pedir por la lluvia, pasan los hombres y se agarran a trompo, se agarran a los golpes hasta que uno de los dos sangre. Cuando las primeras de sangre caen en el piso, dan gracias, que significa que ya están pagando el temporal de lluvias que tiene que llegar. Este remanente, muy probablemente, es incluso anterior a Teotihuacán. Este remanente muy probablemente es alguno de los ritos que nosotros podemos ver en estelas como la de los luchadores que se encuentran en ciudades como la del Monte del Jaguar, conocida como Monte Albán. Y esto tendría un origen, si no zapoteco, muy probablemente olmeca. También en esa zona náhuatl de Guerrero hay mucha presencia olmeca. Este, obviamente, ya ahorita. Nuestros abuelitos descubren que cuando hay lluvia hay una electroestática. Se están formando las nubes, hay frío, hay calor, hay esta especie como de adrenalina
adrenalina en el cielo, están tronando, están los huesos, perdón, los truenos a todo lo que da, y entonces cae, este, cae la lluvia. Y de ahí viene todo el, el resto del temporal. ¿Cómo provocaban nuestros abuelitos este temporal? Y ellos sentían, bueno, de acuerdo con la explicación de alguno o dos de estos luchadores, dicen, es que cuando te estás peleando y te sube la adrenalina, la gente también siente la adrenalina y la gente también quiere pelear. Entonces, cuando se tiene esta adrenalina es como la electrostática de las nubes. Es como si las nubes frías con las nubes calientes se pelearan y de ahí vienen los truenos y de los truenos viene la lluvia. Esta es su explicación así de una manera tan simple. Y lo que sucede es que muy probablemente estas cargas eléctricas de adrenalina que se generan durante los golpes en un evento en el que cientos o probablemente más de 1000 personas están emanando esta carga, generan una estimulación en la carga, en la polaridad de los montes. Y de esa manera inician los temporales. Pero las festividades a la Santa Cruz aquí no paran. Se hacen las mandas, se hacen las penitencias. Vamos a pasar ahora a otra festividad de la Santa Cruz y nos vamos a ir a la Peña de Bernal, esta vez con los otomí chichimecas. Cualquiera de las dos, Carlita. Dos están bien bonitas. La de la Cruz solita, esa está bien chula. Hay unas mandas de los escaloneros, le llaman. Los escaloneros son estos compadritos otomí que se encargan de cumplir una manda mínimo por 4 años, en los que van a cargar junto con otras personas la cruz a la cúspide de la Peña de Bernal, que es un cerro, cimiento, es un cerro puerto, es uno de los montes sagrados de la cultura de las naciones otomí chichimecas, principalmente de San Pablo Tolimán y de la zona de Querétaro, la Sierra Gorda Queretana. En este monte cada año suben y bajan sus cruces, bajan, las decoran, las vuelven a subir regular y se suben el mero día 3 de mayo después de haberla velado el día 2 en la noche. Se decoran con palomitas de maíz porque las palomitas de maíz representan la abundancia, pero también representan a las ánimas benditas y también representan nuestros difuntos y las estrellas de la Vía Láctea, porque son infinitas, porque son abundantes. Entonces, la palomita de maíz tiene un significado crucial entre la cultura otomí. Recordemos que cuando se arroja Tzixtecatl al fogón sagrado, está como si fuera la luna, y tenemos ahí a Nanahuatzin y a Tzixtecatl en una descripción gráfica a través del maíz que se arroja al fogón y se convierte en una palomita de maíz. Entonces, por eso se, se decora. Y entonces, en estas mandas están cargando unas cruces de ahora, antiguamente cruces de madera, el madero santo, y hasta arriba se les reza, se les cosecha, agarran, que colectaron el primer sereno de las primeras lluvias, agarran de ahí el, el agüita y la dirigen a los cuatro vientos y están rezando para que no falte el agua. Están haciendo su rezo a la Santísima Cruz y le piden al monte que dirija con sus vientos a las cuatro direcciones el agua parejo para que a todas las parcelas salga. Entonces, ¿por qué en los cerros? Bueno, también decían que con eso se calmaba la ira de Tlaloc, que cuando se ponían las cruces en el monte, lo que hacían era que los rayos no caían a la gente. Bueno, pues es una antena que está captando la electrostática y está haciendo tierra. Es una manera de poner pararrayos desde época prehispánica. Y para eso se prepara un plug por ahí, donde está una señora encargada con su altar completamente decorado para lo que es el agradecimiento.
Me voy a brincar en lo que aparece esa foto a la siguiente festividad. No tenemos imágenes de ello porque es un remanente que desgraciadamente se está perdiendo. Inmediatamente de ahí tenemos otra festividad que es a San Isidro Labrador. En la festividad de San Isidro Labrador se acostumbraban en los pueblos, eso también es un remanente de las celebraciones a Tlaloc. ¿Cómo se hacían las misas de oración? Bueno, los días 3 de mayo se decoraban todos los árboles entre lo que es la mitad de la parcela. Esos árboles no se quitaban. Esos eran los que protegían a la milpa de los truenos, protegían a la milpa de los granizos y de las tempestades. Entonces, pasaban el día de la Santa Cruz y de ahí al 15 de mayo, que es el día de San Isidro, si todavía no empezaba la lluvia como debe de ser, la gente iba hasta la mitad de la milpa, llevaba un metate viejo de una abuela que ya estuviera difunta, que ya no estuviera aquí, que ya no estuviera presente con nosotros. Y en ese metate se ponían ocotes o se ponían mechas de ocote o se ponían velas elaboradas con la cera de avispa o de abeja y se prendían y se le lloraba al metate. Se utilizaba el metlapil, que es la piedra para el metate, y se pretendía que se molía. Y en ese pretender que se molía, se echaba tortilla dura o se echaba palomitas de maíz secas de la festividad anterior. Y se les decía a las abuelitas llorando, mira, mira lo que estamos comiendo, todo está seco, porque no han mandado el agua. Así no quieres ver a tus nietos. Tú no quieres ver a tus nietos con hambre. Tú no quieres ver a tus nietos agachados. Tú no quieres ver a tus nietos sin dignidad. Por eso pedimos el agua. Por eso te traemos miel. Por eso te traemos aguardiente. Bueno, en ese tiempo era el pulque. Por eso te traemos pulque. Por eso te traemos las flores, porque necesitamos que lluevan, porque nunca nos olvidamos de ustedes, ustedes no se olviden de nosotros. Este diálogo era un poquito de te estoy dando, pero ya te estoy chantajeando, porque no quiero que me falte el maicito. Y entonces se encendían los cebos, se prendían y se tenía que esperar que durante ese día, a un máximo de 4, cayeran las lluvias. Entonces, estamos hablando que del 15 de mayo al 20 ya se estaba desierto. Y después se agradecía de tortillas, de todo, porque se estaba dando gracias a la tierra que a lograr ya el temporal. Y entonces la gente se apuraba para que el agua cayera, su semilla ya estaba puesta, su tierra ya estaba limpia, todo lo tenían preparado y listo. Y de ahí nos vamos a brincar a otra festividad la que es correspondiente igual a este mismo ciclo, nos vamos a ir hasta el día 20, 21, 23, 24 de junio. Ya estamos hablando de un mes después. ¿Qué es lo que sucede el 24 de junio? La festividad de San Pedro y la festividad de San Juan. ¿Quién es el que bautiza? San Juan. ¿Quién tiene las llaves del cielo? San Pedro. Son otros Tlaloc. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a comenzar la canícula. Esto quiere decir que vienen los días más calientes de todo el año. Entonces, se va a calentar tanto que no va a llover. Puede que sucedan un máximo de 40 días en los que no caiga una gota de agua. Ese tiempo tiene que aguantar la milpa. En ese tiempo vamos a estar checando la milpa, vamos a estarla deshiervando para que la hierba no le robe los nutrientes. Ya la calabacita agarró tallo, ya el frijolito está protegido por la calabaza, ya el maíz está recibiendo nitrógeno del frijol, ya los chilitos están cuidando que la plaga no entre. Entonces, esta trinidad de la milpa, que es la calabaza, el frijol y el maíz, se conjugan con esta cuarta parte que es el chilito. Y de esa manera toda la milpa está protegida. Pero había otros elementos que pertenecen a la festividad y que son importantísimos y no pueden y no deben y no van a faltar. Las famosas bardas de órgano y las famosas maguilleras y las nopaleras. Cada 8 surcos de la milpa o del terreno debe haber un muro de órganos. Y luego vienen 8 o 10 surcos de maicito. Y luego viene otro muro que son puros magueyes. Regularmente estos muros están deteniendo los nortes. Después viene otros 8 o 10 surcos de maicito. Y luego vienen una nopalera.
Y después vienen otros 8 o 10 surcos de maicito. Y después de eso viene otra vez los órganos. Entonces necesitamos tener estos tres protectores: el órgano, los magueyes y la nopalera. ¿Por qué? Bueno, el maguey y el nopal van a proveer una retención del agua por mayor cantidad de tiempo. Entonces van a sostener el agua entre los terrenos y la van a repartir, porque son plantas que provocan unas raíces que se extienden por debajo más hacia los lados que hacia abajo. Por otro lado, los órganos retienen también de los vientos del norte para que no se quiebre la milpa. Lo mismo los magueyes, lo mismo los nopales. Entonces, todo está cuidado y organizado y todos tienen sus fiestas. Entonces, ¿cuándo inicia la temporada de tunas? Bueno, al final de julio, porque al final de julio termina la canícula, que es por ahí perdón, a mediados de agosto. Al final de julio tenemos la festividad de Santiago, el Correo de los Cuatro Vientos. En la festividad de Santiago, que es el segundo paso cenital, se vuelve a estimular al campo y se vuelve a regar con una jicarita el agua para que regrese la lluvia pronto. ¿Cuándo tiene que regresar la lluvia? En 20 días. ¿Cuándo son esos 20 días? 15 de agosto. Ahí se celebra a una virgen. Y esta virgen, que es la Virgen de la Asunción, es el levantamiento ya del elote. Está dando a luz. Ya está el bebé subiendo, está ascendiendo la Virgen con el niño. Y entonces tenemos ya el elote y ahí es muy popular las famosas elotizas y esquitizas en las fiestas patronales de todo el altiplano central y, si no me equivoco, de toda Mesoamérica. La milpa ya se logró. Antes de que tú te lleves algo a tu casa, buscas cuáles son los elotes más altos, los más grandes. Aquella planta de maíz que logró más de 7 mazorcas, esa va a ser la semilla. Esa es la famosa, ¿cómo se le llama? Chicomezóchitl, si no me equivoco. La siete flor. Porque te dio 7 mazorcas. Quiere decir que ahí hay la semilla más fuerte. Ahí la tierra estaba bien nutrida. Ahí vas a guardar las mejores semillas para el próximo año. Y una vez que cortaste, que decapitaste de esa milpa, esas 7 mazorcas, y de ahí buscas las más grandes otra vez para guardar tu semilla, entonces pones a calentar un poco de leña y haces brasas ahí a las orillas de la milpa sobre el camino. Y entonces bajas unos elotes y con todo y la hoja así verdes los arrojas a las brasas y se van a cocinar. Y tiene un sabor dulce, tierno, fresco, tan increíble que cuando lo estás pelando y todavía está calientito y le echas un poquito de sal, chilito en polvo y limón y te lo empiezas a comer, tú estás infinitamente agradecido de que se te logró la milpa. Ahí ya se logró el ciclo. Y estás dándole gracias a la Virgen que ya parió, a la Virgen que ya dio a luz, a la Virgen que ya ascendió. La Madre Tierra subió, la Virgen de la Asunción. Y después tenemos de ahí las esquitizas y las elotizas. Y después de eso la gente puede dejar que siga creciendo la milpa otro ratito y nos viene otra festividad, que es a la Cruz de los Milagros. Otra crucecita. Comienza a cerrarse el ciclo, comienza a cerrarse, todavía no se cierra. Y esto es el llevar al altar los beneficios de la milpa. Voy a agarrar mis chilacayotes, voy a agarrar mis chayotes, voy a agarrar un montón de frijoles, voy a hacer gorditas, voy a hacer tamales, voy a hacer tortillas, voy a hacer un caldito de pollo o voy a hacer un molito de guajolote, voy a llevar unas portadas gigantescas decoradas hacia las iglesias para mostrar todas las bondades de la milpa al monte artificial moderno. ¿Cuál es el monte artificial moderno? Pues la iglesia. Y entonces en las iglesias se decoraba con la cucharilla y se decoraba con la semilla. Por ahí tenemos una imagen bien bonita. Ahí merito. Ahí tenemos este altar elaborado a base de semillas que está justo detrás del retablo principal. Y dice: Viva San Agustín. Estamos dando gracias
por todo. Y, y entonces, ¿qué es lo que está marcando todas estas celebraciones? Entonces, no podemos nosotros decir, ay, ese calendario se perdió. No, solo se disfrazó de religión. Ay, es que no somos indios porque ya no hablamos lengua. No es cierto. Sigue con tradiciones, nuestra remanente mesoamericano, esta observación arqueastronómica de los iglesias, de los montes, de todo, sigue estando ahí, está actualizado, está a lo que vivimos hoy en día. Y ahora nos vamos a abrir al cierre de las aguas, porque como ya se logró la cosecha, si se vienen las aguas fuertes a finales de septiembre, todo lo que ya. Entonces nos vamos ya al inicio de los cierres y necesitamos que esto se logre bien. Tenemos que pedir que no caiga granizo, que no vengan torrentes, que no vengan tormentas después del 28-29 de septiembre. Eso ya es el cierre. Eso ya es el cierre de este, de las milpas. Perdón, me brinqué una celebración importantísima. El primer fin de semana de septiembre es la celebración de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios es una manifestación de Mayagüel y nos está hablando de momentos en los que va a terminar el ciclo de las aguas. Está a unos meses, perdón, a un par de veintenas de que termine el ciclo de las aguas. Y en estas fechas de septiembre, que se celebra Mayagüel, hay muchas celebraciones a las Virgen de los Remedios por todos lados. En México está en Cholula, está acá en Naucalpan, está acá en Querétaro, y sobre todo entre danzantes que nosotros somos, representan nuestros cuatro vientos. La Virgen de los Remedios es uno de esos vientos, es importantísima. Pero ¿por qué tiene relación con Mayagüel? Bueno, Mayagüel era la señora del sustento y era el prototipo anterior a Mayagüel era una Chalchihuitlicue teotihuacana. Y era el culto al maguey otomí tremendo. Recordemos que la planta del maguey es hermafrodita y tres cuartas partes de su vida, o dos tercios de su vida, los vive como hembra y después, cuando le crece el quiote, ya se convierte en macho. Pero para que nos esté dando el aguamiel, tiene que estar cargada de agua del temporal de lluvias y antes de que termine el temporal de lluvias, la tenemos que capar para que siempre sea mujer. Ese es el sacrificio del mito entre Pateca y Mayagüel. No va a ser hombre, se va a quedar siendo mujer, por eso se le capa, por eso se le quita el corazón, se le quita el meyolote, que es el corazón, se sacrifica y va a estarse sangrando hasta que termine su ciclo de vida. Pero esa sangre va a ser el aguamiel que nos va a nutrir a nosotros. Y entonces inician las bendiciones a las magueyenas, las bendiciones a los clachiqueros, las bendiciones de la jícara, las bendiciones de los mayordomos, de los tinacales, de las tinas, de los cueros, de los burgos, de las castañas, todo lo que tenga que ver con el pulque, recibe la bendición de la Virgen de los Remedios, porque una planta que también genera muchísimo remedio son justamente las suculentas y las cactáceas, como son el agave, el maguey, el sotol, la cucharilla, bacanora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí hay esos vínculos agrícolas que no necesariamente están conectados con el maíz, pero que forman parte de las festividades religiosas y de los ritos agrícolas que tenían que ver con los calendarios mesoamericanos. De ahí nos vamos, ahora sí, a la Cruz de los Milagros y las ofrendas en las portadas de las iglesias y después nos vamos ya a San Miguel. San Miguel es probablemente la advocación europea más cercana a Tlaloc porque todos los que son religiosos entienden la batalla que tuvo San Miguel con Lucifer, lo aplasta, le gana, su espada sale victoriosa, el general de los ejércitos de Dios, etcétera, etcétera, mientras que este,
Tlaloc tiene su bastón, el de los truenos, con el que fecunda la tierra, con el que le gana la sequía. este, y ahí tenemos este binomio tan paralelo, tan parecido. Pero, ¿cómo era la, la espada de San Miguel en su equivalente a Tlaloc? Bueno, era un ramo de una hierba que se conoce como yautle. Y la hierba de yautle o el pericón se da cuando vienen los primeros truenos a partir de los temporales de lluvia. Es una hierba extremadamente aromática. Comienza a brotar las florecitas entre la milpa y esas se dejan crecer. Entonces, cuando vienen las festividades a San Miguel, que es el día 29 de, de septiembre, se dice que ese día el diablo anda suelto y hay que ganarle. Entonces se ponían cruces de pericón, como las que podemos ver en la ilustración, en la fotografía, y estas cruces de pericón se ponen en las entradas de lo que es la milpa, de lo que son los terrenos, y de esa manera se ahuyenta al diablo. Visto desde otra perspectiva, Tlaloc funciona con sus agentes, que son los tlaloques. Los tlaloques son los que arrojan el agua desde el cielo, los que rompen con su diversión, con su jugueteo, porque son los que tiene el agua. Entonces, si ellos están jugando mucho, va a caer el agua a cántaros, literalmente, y va a haber mucho trueno, y puede que haya granizo, y eso, un exceso de agua la pudre. Una granizada la quema, una tormenta la arranca y ya no se logró bien. Entonces necesitamos ya ahora frenar el agua. Necesitamos que San Miguel le gane al diablo. Y para ello, las cruces de Pericón. Si vemos que se empiezan a formar nubes muy oscuras, entonces el Pericón se debe de quemar y echar el humo del Pericón en la milpa. Porque el humo es tan dulce que entretiene a los tlaloques, entretiene a los niños que traen los cántaros y les dice, aquí ya llovió, tranquilos, aquí ya está bien. Y detienen su jugueteo y detienen las tormentas. Esa es la espada de San Miguel con la que se vence al diablo en este sincretismo, en estos remanentes de las creencias tanto religiosas por un lado como mesoamericanas naturalistas por el otro. Y después viene, por último, perdónenme que no conseguí ya la imagen, lo que le llaman el cordonazo de San Francisco. El 4 de octubre se celebra San Francisco de Asís y San Francisco de Asís impartía la disciplina con un látigo que era su faja. Su faja era un mecate prácticamente. Y ese mecate es el último latigazo que daría Tlaloc el 4 de octubre. Del 29 de septiembre al 4 de octubre tenemos 30, 31, 1, 2, 3 y 4. Tenemos 7 días en los que estamos rezándole a todos los santos habidos y por haber, que no vengan heladas, que no vengan fríos, que no vengan granizos, que no venga más agua, porque ya va a comenzar la sequía y necesitamos que se seque parejito toda la mazorca. Una vez que pasó el cordonazo de San Francisco, se da gracias con una fiesta y esa fiesta regularmente vienen los primeros pulques de la temporada de sequías. Ya se han de imaginar qué es lo que sucede en ese tipo de festividades a San Panchito. Venga el pulque por todos lados. Hay que celebrar que se logró la cosecha. Y entonces lo que se hace es que se voltea, se bebe la primera jícara del pulque y se voltea boca abajo. Porque ya le estamos diciendo a Tlaloc, le estamos diciendo a San Miguelito, le estamos diciendo a San Isidro, le estamos diciendo a San Juan, le estamos diciendo a San Pedro, le estamos diciendo a San Francisco que ya está llena la vasija, que ya no se necesita más, que estamos agradecidos. Y entonces, a partir de ahí viene el resto del trabajo que es el gilotear, el amogotar. Amogotar es cuando ya toda la milpa está seca y se hacen en montones como si fueran unos conos con el pico hacia arriba. Y ahí se deja secar toda la mazorca. Después de eso ya se lleva la mazorca ya completamente seca hacia lo que vendrían siendo los cuescomates, que eran los depósitos de las semillas en unas vasijas gigantescas de barro o podían ser de yute o podían ser de otros materiales. Ah, pues aquí está el cordonazo de San Francisco, miren. En México, la creencia popular del cordonazo de San Francisco es relacionada con diversos fenómenos meteorológicos que se registran los primeros días de octubre, pero es más una coincidencia que un hecho científicamente comprobado.
San Francisco de Asís fue un fraile que falleció el 3 de octubre de 1226. Por su devoción y amor a los seres vivos, fue canonizado en la festividad. El santo se alista sacudiendo su hábito y el cordón que utiliza para ajustarlo agita el cielo y ocasiona días nublados con fuertes lluvias, truenos, relámpagos y hasta descenso de la temperatura. En México, esta celebración religiosa se asocia con la entrada del ciclón tropical, por ejemplo, los huracanes. Ahí dice Stan o Paulín. O un frente frío que ocasiona el temporal de lluvias durante los primeros 10 días del mes de octubre. Estas últimas lluvias debe de ser una brisa, debe de ser una caricia, debe de estar tranquilito San Francisco. Entonces por eso se le lleva su pulquito, se le lleva sus tamalitos, se le lleva sus tortillitas. Y esta es otra parte de los ritos que se van al monte, se van a las cuevas, se da de comer. Y es importantísimo. ¿Quiénes controlan las lluvias? Los montes. ¿Quiénes provocan las lluvias? Las cuevas. ¿Quiénes dan el sustento? El campo. ¿A dónde se debe de comer? En el campo. ¿A quién se le da de comer? A las cuevas. ¿A quién más se le da de comer? A los montes. ¿En qué festividades? En todo este santoral. Cuando nosotros vamos con nuestros turistas y vemos los cohetes y vemos las ofrendas y todo, ya tenemos nosotros un contenido para entender, miren, esto tiene un remanente prehispánico, esto tiene hay ingredientes que pertenecen a la cosmovisión mesoamericana. Y finalmente, una vez que ya todo se amogotó en el campo, una vez que ya todo está reseco, por ahí de la festividad de San Lucas, que es ya el inicio completo de las sequías, a lo que es San Judas, el de los casos difíciles. Si no organizaste tu milpa, ya valimos. Y viene finalmente los días de las festividades de Día de Muertos. 29, 30, 31, 1 y 2 de noviembre. En estos días se celebran a los accidentados, se celebran a los que no alcanzaron a nacer, se celebran a los que no fueron bautizados, se celebran a los niños y a los grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante toda esta serie de celebridades se tienden las ofrendas de Día de Muertos. La ofrenda realmente es el remanente prehispánico de entregar a la tierra, porque se tendía en el piso, de entregar a la tierra todo lo que se logró durante todo el ciclo de lluvias que ya terminó. Y se le da de comer a la tierra para que durante todo el temporal de sequías nos rinda el maíz, nos rinda el frijol, rindan los chilitos, rinda la calabaza, rinda todo. ¿Y qué es lo que se está secando y se debe de comenzar a comer antes de que ya no sea posible? Las calabazas. ¿Con qué se pide la calaverita? Con una calabaza. ¿Cuáles son los platillos tradicionales de ese tiempo o los platillos de Día de Muertos? El chilacayote en dulce, porque ya se está secando y si no nos lo comemos, ya no lo vamos a poder consumir después. Entonces, todo esto tiene una conexión, la dieta, la gastronomía, la festividad, el calendario, el ciclo agrícola, todo tiene una conexión bellísima. Y después de ahí viene ya entonces la sequía. Y tenemos marcadito todo este tiempo en el que tenemos la troje o el cuescomate lleno de semillas. Tenemos ya nuestros chiles que se van a secar, los chilitos que están aguantando otro ratito, lo que son que no obedecen necesariamente a temporada y que podemos cuidar, que son los tomatitos, jitomatitos, etcétera. Eso se mantiene ahí en en el patio de la casa para tenerlo a la mano junto con los demás tecitos, hierbitas, etcétera. Entonces, pues a grandes rasgos, en este ratito que ahorita nos extendimos, eh, quise presentarles a ustedes un poquito de este trabajo que llevo algún tiempecito preparando y que con Carlita hemos compartido, no sé, una media docena de veces o más para toda la pandilla. Y ahora quiero darles las más infinitas gracias porque este trabajo nos ayuda mucho a entender dónde quedan, cómo quedan estos remanentes de lo que es la cosmovisión mesoamericana y su actualización. Finalmente quiero cerrar con una imagen que es de la siembra de un mural que se encuentra en Teotihuacán. Esta actualización o esta estilización de este mural de Teotihuacán, la elaboramos un servidor de ustedes junto con otros compañeros en el pueblo de acá de Santa María, Cozotlán, en Teotihuacán, para unos compañeros que hicieron un temazcalito. Entonces, aquí tenemos los que de alguna manera hemos estudiado un poquito el trabajo de Beatriz de la Fuente y obviamente de los murales teotihuacanos. Aquí vemos una actualización con mucho respeto se hace de lo que es
el rito de la siembra. Y tenemos ahí en la mano de abajo, que es la mano derecha, está cargando una bolsa que está llena de semillas. Tenemos en la mano izquierda arrojando las semillas, pero al mismo tiempo está arrojando agua. Y después tenemos la voluta del canto que sale de su boca, pero el canto es florido, está haciendo un rezo, una oración, una poesía, porque la semilla despierte, porque la semilla cobre vida. Tenemos un tocado de jaguar muy al estilo Olmeca, y este tocado de jaguar tiene marcadísimas las estrellas de Venus. Estamos hablando de aparición y desaparición de Venus como el marcador pluvial mesoamericano por excelencia, y están decoradas estas estrellas venusinas, ahí lo vemos, con plumaje de Quetzal que representa la abundancia, representa la nobleza de la naturaleza, el esplendor de la naturaleza. Lleva un shikoli o tilma, que también tiene decorados ahí el símbolo de Venus, y tiene unas corrientes de agua. Están entre colores rojo y blanco porque se está activando ya el agua que está en reposo para que se venga a la vida. Y finalmente tiene un anapatecayotl, que es un tocado de plumas que se colgaba en la espalda, que también está representando la abundancia, este sacerdote teotihuacano. Entonces, pues bueno, con esto cierro yo mi ponencia, marcando con este cierre los orígenes de estos cultos agrícolas, los orígenes de esta necesidad de tener un calendario que sea funcional para el sustento no solamente de una cultura olmeca o zapoteca, sino de todas. Por eso se juntaban, por eso se congregaban, por eso había astrónomos en Teotihuacán, por eso estas cámaras cenitales y equinocciales, porque necesitaban que el calendario realmente les apoyara y que fuera lo más preciso posible. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ahora sí entramos en el chacoteo de preguntas y respuestas. No olviden que está ahí el emoji de la manita para que los primeros que quieran disparar, a ver si tenemos la respuesta a la mano, y si no vemos, lo investigamos y se las quedamos a deber para la próxima. Adelante. Muchísimas gracias, Animal. Parece que ya tenemos una manita lista y dispuesta ahí aguantándose la pregunta hasta el momento. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos adelante con, no veo su nombre, disculpe, pero dice Samsung SMS938B. Buenas tardes, mi nombre es Luis Méndez, del Empedradillo aquí en el Zócalo. Mucho Mencionó la gusto, palabra, adelante. mencionó la palabra amogotar, que es cuando se ponen los maizales en forma de cono para secar, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Creo que no. Bueno, Pero todos bueno. te escuchamos bien, Luis, te escuchamos Ok, bien. Gracias. gracias. Dame un segundito, déjeme ver qué pasó acá con mi compadre. Sí es. Ahí está. Así es. Están Así preguntando es. sobre el Sí, yo sí lo amogollado. escucho. Ok, adelante. Sí, sí, de hecho, yo escucho. Ok, nada más era confirmar que la haya escrito bien. Amogotar, ¿es correcto? No me, bueno, es que no. Armando, Probablemente no mire, te escuche bien sí, el profesor. disculpas. Ajá, sí, estuvo batallando un poco el Ya, internet ahí de de mi regreso. compadrito, pero ahí está de regreso. A ver, Aníbal, presente, rebotando la señal sobre el Mamalhuasle, todos los satélites, regresando allá Sí, no sé a... a qué se deba. Sí, ya, Ok. yo los escucho bien. Ah, Presente, presente, yo excelente. los escucho bien. Entonces el A compañero todos, Armando no, que no sé a qué estaba se deba. verificando el término que dijiste,
para el amontonamiento de los maíces, de las Ujú. cañas del maíz. Así es. El amogotar es el término que se le da aquí en el pueblo. Los mogotes son estos conos que regularmente llevan lo de unas, que serán, creo que son 12 brazadas, una ropa de brazadas de maíz y se dejan ahí secando. Y regularmente ya para el día de San Lucas es cuando ya se mete el maíz seco a las trojes, cuando hay troje o antiguamente al cuesco, poquitos de vainilla. Ese es el cuescomate. Y y obviamente pues hay tamalitos, hay ya quelocitos, ya tortillas, pues ya son de tamales. Es de esa temporada porque ya. Uy, seguimos ahí todos. Sí, aquí presente. Bueno, bueno, bueno. No hay internet. Aquí seguimos, aquí Ok. seguimos. ¿Se alcanzó a escuchar mi respuesta? ¿Se No al alcanzó a escuchar mi 100. respuesta? ¿No al 100? Ok. Sí, los mogotes son Bueno, estos conos de la milpa ya seca. Bueno, bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Adelante. Hola, eh, Muchísimas gracias. Adelante, Sally, con tu pregunta. En gracias. castellano, por favor. Gracias. Gra- Cuando he visitado la ciudad de Teotihuacán, no hemos tenido este tipo de información cuando toma uno un tour. Entonces, para la próxima vez, ¿cómo es de que pudiera uno conseguir personas con este tipo de información para los tours? Gracias. Pues mire que todos los que están aquí son guías de turistas. Y ahora estamos compartiendo esta información con todos ellos y muy seguramente vamos a tener un poquito más de alcance en un futuro muy cercano. Em, Estos estudios respecto al ir organizando cómo es que podemos interpretar el sincretismo de la realidad mesoamericana, cada vez van a ser más comunes. Entonces, habemos compañeros que tomamos nuestros diplomados cuando esto se daba con una microdosis o definitivamente no se impartía, pero en un presente muy cercano, en un futuro muy cercano, la mayoría de los guías van a tener acceso a todo este tipo de información. Y pues aquí esto es una primicia para la agrupación Adolfo López Mateos por parte de un servidor y de Carlita. Y les agradecemos que se colaron para compartir el tiempo del Zoom. ¿Alguien más por ahí? Gracias por tu Creo que es otra participación, vez Sally. Muchísimas gracias. Mrs. Cubrimos Ávila. bastantes temas. ¿Alguna otra Ah, pregunta, algo ¿se que me no congeló otra haya vez todo? quedado? Hola, buenas tardes. Yo nada más felicitarte, Aníbal, saludar a todos y muchas gracias por esta nueva plática muy interesante. Saludos. Carlos Prado de Hilton. Carlos Prado. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
Adelante, ahí tienen la manita elevada de nuevo, creo que es Armando. Adelante. Buenas tardes, Aníbal. Bueno, aunque yo entré un poquito tarde a la explicación, pero sí alcancé a notar grandes cosas y eso de los mogotes, de amogotar, siempre me lo habían preguntado los turistas, más cuando voy hacia Puebla, que ahí es muy común verlos. Y bueno, ya con esa información, ya mis clientes ya van a quedar más satisfechos con la explicación que me acabas de facilitar. Gracias nuevamente. No, con gusto a todos. Yo tengo una ¿Alguien pregunta. más por ahí de Mientras los preguntas y respuestas? compañeros Oye, ya, están se motivan. procesando, porque fue mucha información. Muchos de nosotros crecemos alrededor de nuestras fiestas de pueblo, lo que son las conmemoraciones de las especializaciones de a lo que se especializa nuestra comunidad. Típicamente, pues esta profundidad de hacer la relación de estas fiestas patronales, las fiestas litúrgicas, es tan fascinante todo lo que nos pudiste dar un poco de entrada más profunda, porque nosotros sabemos pues el calendario litúrgico Mm. que pues con el que fuimos criados y con el cual se organiza pues como dijiste la contabilidad, ¿verdad? La fiscalía a través de ese calendario gregoriano, de ahí el calendario que es el calendario litúrgico que marca estas fiestas, pero a la par de todo eso está este calendario prehispánico ancestral con una relación íntima con la tierra para que la gente pudiera tener las los puntos Ujú. adecuados para poder manejar su sociedad y el alimento de la gente. En lo que estás observando en nuestro espacio contemporáneo, ¿qué propuestas o trabajo comunitario, educativo, cultural has visto que está ayudando a avanzar este entendimiento de nuestro calendario original, que obviamente influyó el calendario litúrgico romano, influyó también en la selección de ciertas fiestas de la iglesia para los lugares? Entonces, ¿qué clase de propuestas has visto que verdaderamente estén elevando la, uh, este entendimiento del calendario agricultural? Bueno, propuestas que podamos nosotros de alguna manera disfrutar en un libro, digamos, estaría el trabajo de Yolo Sánchez, de los sincretismos. Entonces, el trabajo de Yolo Sánchez es uno. Obviamente que hay más trabajos con respecto a esto, pero no he tenido oportunidad yo de adentrarme a las tesinas de muchos antropólogos que han hecho tesis de esto. Hay unas 12 13 que me han cogido y que no he tenido oportunidad de leer. Les voy a decir por qué. Porque toda esta información es el recaudo de la experiencia como danzante de un servidor de ustedes. Entonces, esto es lo que nosotros como danzantes vivimos en nuestro día a día en el ejercicio espiritual de la danza de conquista. Entonces, más bien que es ser visible, estos
agradecimientos, estas peticiones, estos ejercicios. A ver, Aníbal, disculpa, se te cortó allí el micrófono de nuevo. Este trabajo realmente nunca se ha frenado. Yo creo que la mejor manera en poder derivar el remanente labor está justamente en las fiestas de los pueblos, pero de los pueblos que son originarios, ya sean mestizos o ya sea pueblos originarios indígenas. Entonces, aquí es donde están las ventajas. A veces nos toca llevar gente, digamos, a Coetzalan y están las fiestas del pueblo mezcladísimo con el calendario litúrgico mayo. A veces nos toca ir a la fiesta de la Santa Cruz en Querétaro, el 12 de septiembre. A veces nos toca ir a la Basílica. A veces nos toca ir a los remedios. No sé. A tantos lugares a los que vamos, que a veces nuestros clientes, los turistas, son expuestos al, este, a las festividades de las comunidades. Es ahí donde ya se marca mucho desde desde que es em, Sí, nuestras disculpas a los compañeros, compañeras. En realidad estamos a cierta merced de los satélites, las tormentas, que es lo que nos permite comunicarnos. Así es que se les agradece muchísimo su paciencia y su comprensión mientras recuperamos acá el sonido con Aníbal. Sí, pues estoy lo más cerca que puedo del módem. No sé si Pero yo sirva creo de que ya algo. apagando tu cámara ayuda un poco. Sí. A ver, Sí, a ver si sí, sí. funciona. Ahí estamos estables. Sí, y tenés Adelante, ¿quién sigue? Perdónenme de como a verdad. 25 personas que estamos aquí colgando de cada sílaba. Venga, venga, venga. Perdón. No tengo control sobre la señal. Así es, ahora sí, sí se escucha Ya se mucho escucha bien, mejor. dice ahí. Ahí lo voy a dejar ya. No voy a moverle nada. Se escucha claro, Aníbal, adelante. Ahora sí, ¿quién Bien, sigue, compañeros? ¿quién tiene la siguiente pregunta? Veo el micrófono de el iPhone de Julián que tiene activado su micrófono. No sé si tendrá una pregunta para apoyarnos aquí con nuestro entendimiento. Bueno, está abierto para cualquier pregunta, duda, La mía, vocabulario. disculpe, la mía no es una pregunta, la mía es un agradecimiento de que nos está informando de todas nuestras tradiciones de fiestas que son tan arraigadas a nuestra cultura que la verdad desconocía yo qué tan, qué tan profundas eran desde lo prehispánico y que se han perdido este entendimiento a mucha gente porque pues ellos van a la fiesta nada más, no saben de esto. Así es, justamente eh, se queda como una tradición y la gente mantiene una tradición porque es una tradición, pero ya nadie tiene la explicación de la tradición.
y poca gente es la que se acuerda que en algún momento su papá, en algún momento su abuelo le dijo que no te falte esto porque esto representa esto y esto tiene que estar y esto es un ingrediente necesario para que se logre esto. Entonces creo que este, ahí es donde entra un poquito el que nosotros también como guías hacemos esa labor de difundir. Digamos, pasamos por determinado pueblo y decimos, bueno, aquí hay una fiesta muy bonita que se elabora en estas fechas, porque se celebra la cosecha o se celebra la siembra o se celebra la petición de lluvias o no sé, dependiendo el poblado que sea y dependiendo el santoral y dependiendo todo lo demás. Y también siento que es muy útil para que podamos abrazar nuestra identidad como mexicanos, ya con esto que entre danzantes decimos nosotros la nueva religión. Cuando, eh, cuando a un danzante se le, se le cuestiona respecto a que si es religioso, por ejemplo, en el caso de los concheros, nosotros como concheros, nos dicen, bueno, pero pues tú estás rezando un Padre Nuestro, una Ave María, pero nunca te veo en el resto de las celebraciones o X cosa, y nosotros somos pues la mayoría de nosotros sí, pues somos de alguna forma creyentes, tenemos esta tradición de creer en Dios, pero es más como que una tradición, no es como que se nos quedó como una doctrina, pero lo que ha funcionado para que nosotros nos mantengamos de cierta manera, vamos a llamarle ahorita religiosos, y no superficialmente, sino netamente devotos a estas tradiciones más que a una religión, es que funciona. Esa es la parte que yo creo que merece la pena que la experimentemos todos. Eh, Porque este diálogo con las inteligencias de la naturaleza sí se puede recuperar, sí se puede retomar. Por supuesto que lleva una disciplina. Así como te tardaste en aprender a leer, así como te tardaste en aprender a escribir, así como te tardaste en aprender a hablar, así te vas a tardar en entender las nubes, en entender el monte, en entender la lluvia, en entender el canto de las golondrinas cuando va a llover, en entender el canto de las golondrinas cuando va a dejar de llover, en el entender todas estas cosas. Es un idioma. El problema está en que fuimos convencidos de que eso no es real y fuimos convencidos de que eso no existe. Y creo que la parte bonita de este tipo de pláticas, de estos compartires, es que justamente podemos romper ya ese limitante, esa barrera en la que ya no, eh, ya no tendría utilidad y si la tiene. Ahora más que nunca la tiene. ¿Alguien más quiere agregar algo, un comentario, etcétera? Todavía nos queda, hay que aprovechar la media horita de Zoom que tenemos, por favor, y disculpen las fallas de origen. Luis Méndez, Buenas tardes, Aníbal. Bueno, es que buenas hace tardes. rato explicaste lo de mogotes, de amogotar. Ahorita que se oye perfectamente, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. Mogote es un montón, es un amontonamiento de algo. Un Ok. mogote puede ser de tierra, un mogote puede ser de hierbas, un mogote puede ser de piedras, pero amogotar el maíz es amontonar el maíz. Quiere decir que voy a agarrarlo de unas 12 brazadas, todo lo que agarre mis brazos de maíz o de plantas, lo voy a juntar 12 veces en una especie como de cono para hacer como un montecito. Y todo eso lo vamos a ver en el campo cuando ya está seco. Regularmente eso se ve de mediados, de principios de octubre a mediados de octubre ya está todo amogotado. Y se le deja 15 días máximo, se le deja el mes para levantarlo. Regularmente se levanta todo el mogote ya en los de Día de Muertos, pero hay gente que comienza a levantar su maicito desde el día de San Lucas, es por ahí del 18 20 de octubre. Ok, gracias, Aníbal. Con Ya me quedó más gusto, claro. ya está. Perdonen la falla de la señal. ¿Alguien más por ahí? Ya todos se aprendieron todo. ¿Cuál es tu fiesta patronal más preferida de todo el año y por qué significa tanto para ti? Para mí, oye, oye, oye. Am, híjole, yo creo que hace mucho tiempo perdí la idea o el concepto de favorito. Ya tiene un ratote que no tengo la idea de por qué tendría algo que ser favorito y algo no. Eh, no sé, o sea, llámale madurez, llámale amargura, llámale, no sé cómo sería apropiado llamarle, pero creo que
cada momento lo abrazo con el corazón. Cuando nosotros como danzantes, cuando vamos a cumplir a lo que nosotros le llamamos estas obligaciones, muchas veces la gente dice, ¿por qué le llaman obligación? Pues porque si no cumples con el ecosistema no cumple contigo. Estás obligado a hacerlo o no comes. Y cuando vamos, ya lo veo ahora más que nunca como una responsabilidad, porque a mi edad y en la posición en la que ahora me encuentro, es inevitable que me toque un cargo en las celebraciones. Esto quiere decir que de repente vamos a celebrar a la Santa Cruz a determinado pueblo. Principalmente mi pueblo, porque es mi fiesta patronal, de aquí de Santa Cruz Tecámac. Y obviamente me va a tocar un cargo. Ya no me toca nada más el ayudar a acomodar algo o danzar nada más o medio cantar. No, ya me toca llevar cierta dirección porque pues ya después de tantos años ya es inevitable. Cuando voy, por ejemplo, a las festividades de Chalma, por ejemplo, de los maderos, cuando suben los maderos al cerro, este, y creo que tenía un misticismo esta festividad en Chalma, o sigue teniendo un misticismo que va por encima de mi comprensión y va por encima de cualquier explicación. Vívanlo. Un día que puedan en sus vidas, vivan este tipo de festividades desde la perspectiva de participar, no desde la perspectiva de, ay, qué bonita es la fiesta y ya vi de qué se trata y ya sé. No, no, no. Involúcrense. Y si eso no toca sus corazones, entonces su sangre sí es bien europea. Ya pueden decir ustedes que sí son europeos. Pero no, no tendría yo eh, favoritos, todas valen. Así es, porque si ya son parte del tejido del tiempo para que todo funcione y donde uno pueda entrar a tomar hilo para trabajarlo para la función del bienestar para todos es importante, es bien bonito. Este, si tenemos más tiempo, compañeros, compañeras, alguna pregunta, algo que tal vez en algún momento en una fiesta patronal hayan visto que no sabían de qué se trataba. Por ejemplo, en la presentación de hoy se platicó sobre las ofrendas de las semillas en los altares, las decoraciones de los altares con flores o dependiendo de la estación donde está uno en el proceso del tiempo. Eh, algo que se les haya hecho curioso. Luis, adelante. Bueno, también mencionaste que las primeras fiestas de los pulques, del pulque, perdón, es después me parece que del 4 de octubre, pero hay un dato que diste, que es cuando se termina la primer jícara, se voltea y se pone bajo tierra. Sí me tocó ver esa situación, porque para los que no han probado pulque, pruébenlo, ¿sí? Para empezar. Para empezar, ¿sí? Pero sí vi eso, pero no sabía qué significaba y ahorita ya me quedó ya más claro a qué se refiere, porque nuestros abuelos hacían las ceremonias, pero muchas veces no nos explicaban cuál era el contexto o qué significaba, porque también ellos a su vez, sus bisabuelos, tatarabuelos, también no les explicaron. Y qué bueno que estás tú, Aníbal, y todo el grupo para que volvamos a entender todo. Todo, desde mi punto de vista, todo tiene que ver con la naturaleza. Y si uno no ama la naturaleza, lo que nos da vida, lo que da a todos, pues estamos o estarán perdidos. Gracias. Muchísimas gracias, Luisito. Definitivamente, el ir en contra de la naturaleza es eso, es suicida, es kamikaze el acto de ir en contra de la naturaleza. Y en un futuro, espero no muy lejano, porque cada día se carga más de información. Quiero tener un poquito más de estudio respecto a las festividades de los tinacales y de las pulquerías y su remanente mesoamericano. Hay ya un arsenal de estudios del maguey, pero por ejemplo, cada acción de clachiqueros hacen lo que se acuerdan que se hace. No hay, pues como dice el dicho, ¿no? Completo nada. Entonces,
Por ejemplo, eh, en algunos estudios de entre los otomí, los magueyes, el pulque, hay un vínculo tremendo, bellísimo, que son los famosos, este, eh, los mecates, ¿no? Los promedios de vida, la medida del maguey. Esa es una primera parte que va a venir a colación después, un día que platiquemos acerca del maguey, como el promedio de vida de 13 años del maguey pulquero está vinculado con la primera fase de crecimiento de una persona, que es de bebé a la adolescencia, a la pubertad. ¿Por qué se debe de capar entre los 9 y los 11 años? Bueno, porque va a convertirse la planta en de mujer a hombre. Ya va a cambiar el sexo. Y en el caso de las personas, deja de ser un infante y comienza a ser ya un adolescente para convertirse en una persona fértil para poder procrear, ya sea hombre o ya sea mujer. Ahí van vinculados. En la segunda parte, viene el producto, porque ya murió ese maguey, pero dejó todas las plantas que ya están procreando. Se cumplen 26 años en el segundo mecate de 13 años de los promedios de vida del maguey. Y entonces es cuando los seres humanos comenzamos ya a tener nuestros hijos en este lapso del segundo mecate. En el tercer mecate crecemos a nuestros hijos hasta que son adolescentes y son útiles, que es de los 26 a los 39. Y en el cuarto mecate, de los 39 a los 52, es cuando ellos dan frutos y son nuestros nietos, los 52 años del amarre de. Pero esto obedece también a una métrica calendárica del maguey interesante. Y también está en las fiestas patronales. Había santos específicos para los tinacales y estos santos específicos obedecen a la liturgia también. Por ejemplo, algo súper común. Los tinacales tenían una Santa Cruz, era de a fuercitas. Entrar a un tinacal era, bueno, si te permiten, ¿no? Entrar a una pulquería, tiene que haber una cruz porque la cruz es un madero santo y el árbol de las maravillas, como lo dijo alguna vez algún europeo, para los pueblos mesoamericanos, pues es el maguey, está vinculado. Entonces ahí tenemos un remanente interesante, ¿no? Otro santo importantísimo de los magueyes, pues obviamente la Virgen de los Remedios, ¿no? Es Mayagüel. Otro santo convertirse en el productor del aguamiel. Entonces, hay tantas conexiones con estos sincretismos y obviamente de aquí la importancia de este cierre y apertura de los ciclos, de los temporales de las lluvias y con las festividades litúrgicas. ¿Alguien más quiere adherir algo? Todavía nos quedan 20 buenos minutitos, aprovechemos. Aníbal, buenas Ajá. noches, Iván Llanos. Oye, ¿y dónde nos podrías recomendar que podamos ver esta, mm, eh, lo del maguey, lo que hacen del tinacal y de todo esto? Ya no hay lugares así. Ujú. En Ometusco, donde fui yo a andar de preguntón con la gente, ya no queda. Don Pedrito, que es el que le lleva el pulque al señor Noé a la tienda del Quetzal, que es pulque de buen nivel, dice que su abuelo sí hacía los rezos, pero que él nunca se los aprendió y su papá tampoco. Entonces, recordemos que mucho se perdió, primordialmente en la estigmatización que se le hizo al pulque durante el apogeo, o más bien dicho, los albores de las industrias cerveceras. Cuando se comenzó a hablar mal del pulque, de que se fermentaba con excremento, de que era bebida para los animales, de que eso daba lombrices, etcétera, etcétera, fue cuando se comenzó a perder todo ello. Se fracturó por mucho toda la episte de lo que es el culto al maguey. Pero hubo lugares donde se resguarda algunas cosillas. Acá, en el pueblo de Tecámac, teníamos nosotros parientes vecinos que hacían, por ejemplo, Don Martín de acá de San Pablo Tecalco, que es municipio de Tecámac, colinda con Acolman y Ecatepec, perdón, sí, Acolman, Ecatepec y Teotihuacán. Estos maestros todavía em, hacen un rezo para,
para lo que es el capar el maguey, pero primero buscan la famosa puerta. Entonces ahí hacen un Padre Nuestro, hacen un Ave María y le piden permiso a la planta y le dicen que no se preocupe, que no va a sufrir, que la van a cuidar mucho, que casi no le van a cortar pencas. Y se busca el espacio en donde esté más amplio para entrar y de ahí es donde se corta una o dos pencas y con eso ya tiene que entrar y salir. Se le busca la puerta al maguey, ¿no? Por ejemplo. Hay ese diálogo con la planta. Pero tú viste crecer la planta toda la vida, ha estado contigo toda la vida. Este tipo de cosas todavía no están por completo en libros y todavía no están claras porque hay algunos lugares donde eso se conserva, pero no se conserva, por ejemplo, presinar la primera aguamiel de la mañana. No se conserva, por ejemplo, el presinar el aguamiel para depositarla en el tinacal. No se conserva, por ejemplo, el pedir permiso para echar el aguamiel al pulque y mezclarlo y dejarlo a tiempo. Hay mucho de esto que en algunas comunidades tienen una cosa, en otras comunidades tienen otra. No está completo. Yo siento más bien que es una labor antropológica ahorita que en los próximos años quizás podríamos ver que en algún lugar se recopile todo esto y se vuelva a, a retomar como una actividad en general. Pero no hay un solo lugar específico donde todo se tenga. Yo no lo he encontrado en toda mi vida de pulquero. Disculpa, yo recuerdo que cuando era joven, aquí en la Ciudad de México, había bastantes, pero bastantes cantidades de pulquerías. Bueno, ya a mis 14, 15 años había una cantidad enorme de pulquerías. Y ahorita ya a mis 60 ya casi no hay. Yo diría que ni una aquí en la Ciudad de México. Y si hay, está muy, muy escondida, desgraciadamente. Y pocas pulquerías han sobrevivido. Y pues se entiende porque tenemos tanta variante de alcohol hoy en día tan accesible y también mucha ignorancia respecto al valor nutrimental del pulque, pues que las pulquerías eh, se vienen o tienden a ir desapareciendo. Bueno, ahorita yo veo una tendencia a recuperación, honestamente. Por ejemplo, acá en el pueblo, pues en lo que es Tecamita, ya estamos rodeados de la ciudad, ya no hay magueyes. Pero en lo que es la zona de San Pablo, etcétera, este, hace como unos 11 años sembraron 200,000 plantas en los ejidos que colindan con Tepex, Panacolman, Ecatepec y Tecámac. Entonces, ahorita va a haber una producción de calidad impresionante porque todos los clachiqueros de la zona, y no solo de Tecámac, sino de la zona de alrededor, han estado cuidando las plantas. Y va a haber una capadera de magueyes y ya hay una producción de plantitas pequeñas increíble. Sí, sí creo que viene un boom, no solamente por la cuestión del mezcal, sino un boom por el pulque impresionante en los próximos 15 20 años, si no es que ya en definitivo de aquí en adelante no se vuelve a perder. Adelante, Luisito. Perdón, en la carretera libre para Río Frío, ahí vayan, pueden ir con su familia, es el bosque, vegetación y cantidad de pulque, ¿eh? Y pulque bueno, te lo recomiendo. Es camino en la carretera libre para llegar a Río Frío. Es más o menos a la altura de donde está el tiradero, pero por el camino libre. Y ahorita hay otra aquí por Santa Marta que nada más se ponen los fines de semana. Ahorita me acuerdo bien de la ubicación y se las comparto, porque hay que estarse comunicando con los dioses, ya saben. Sí, sí, sí. Pues Roberto Valle, quiero participar. adelante. Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos has platicado, Aníbal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos damos cuenta que cuando nuestros padres, los abuelos o la gente que conocías del campo, que vivían en el campo, te decían, y viene el cordonazo de San Francisco. Y ahorita ya está amarilla la planta y ya le están saliendo esas barbitas y ya va a estar bueno para cortarlo y entonces vas viendo todo ese proceso que ellos lo vivieron y que ellos tenían su experiencia del conocimiento a través de la vida y de las costumbres heredadas por las familias, pero que pues, lo que tú nos platicas es una explicación más clara de por qué son las festividades, ¿no? Así de que eso enriquece mucho nuestro conocimiento.
Y yo les tengo muy buenas noticias para los que quieran probar el pulque en la ciudad. En la colonia Roma hay algunos lugares, en la Condesa también hay algunos lugares, pero junto a la iglesia de San Hipólito, ahí en la México Tacuba, junto a la iglesia, si ustedes se meten a la iglesia y salen de ella y el local de junto del lado derecho, saliendo de la iglesia, es un llamado, no sé si todavía sea así, pero es un llamado Museo del Pulque. Y entonces ahí te dan una explicación de cómo es el proceso. Te platican esto que para vender cerveza inventaron la historia esta de la mona que le Exacto. echaban un poco de estiércol al pulque para fermentarlo y dicen que eso es imposible porque el pulque es algo vivo y que si lo mezclas con algo más se echa a perder y ya no te sirve de nada, ¿no? Así Pero que es. esa fue una técnica que usaron ellos para los españoles en algún momento para darnos el vino que al principio no nos dieron, que dijeron, no, los mexicanos beban pulque y no beban vino. Y después cuando llegó la cerveza, pues dijeron, no, pues entonces sí empiezan a tomar cerveza y le dieron la fama mala al pulque para que cambiáramos. Y entonces es interesante y además para los que no somos tan aficionados al pulque natural, todos los sabores que tienen ahí, fuimos un grupo de guías del hotel. Yo estoy en el Sheraton, en el San Regis, y entonces pedíamos, a ver, tráenos muestras. No, pues, ¿cuántas muestras? Pues somos 8, tráenos uno para cada uno. Y entonces ya te traían como 10 vasitos de diferentes sabores y ya íbamos probando, ¿no? Y luego, no, no, ya ahorita ya desmuestras y estamos suficientes. Ahora vamos a pedir 1 litro cada quien y entonces ya cada quien su litro. Así es de que te la pasas muy amena, puede ser familiar y es muy cercano a la ciudad y puedes llegar hasta en el metro, ¿no? Si no quieres llevar tu auto, en el metro Hidalgo, ahí te bajas y junto a la iglesia, ahí está una de las opciones muy fáciles de llegar. Y lo interesante es la explicación del museo, ¿no? Que te dicen todo el procedimiento. Hay los versos, que era algo tradicional en las cantinas, que hablaba en las paredes de todos los versos relativos al pulque o los nombres de las cantinas. Ahí están muchísimos de todas las famosas cantinas de México. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Adelante, Armandito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Aníbal. Pues muchísimas gracias. Primeramente, agradecerte esta gran enseñanza que compartes y agradecer también a los compañeros que toman su tiempo de estar aprendiendo todo esto que es muy importante también para las explicaciones, porque muchas veces los clientes nos preguntan, ¿no? ¿Y dónde podemos tomar un buen pulque? Aquí en Tacubaya está la Tlaxcalteca, está la Pirata y el pulque está bueno, lo traen de allá del estado de Hidalgo también. En la colonia Roma, como bien decía Robert, también está mucho de moda ahí en Insurgentes y Colima y hay una pulquería también. Es un tipo bar-restaurante, ya ves que está mucho de moda también la Roma Norte, ¿no? Y platicarles tantito también, un poquito, yo crecí en todo esto de los tlachiqueros, mis tíos tlachiqueros en las haciendas, en los tinacales también, como bien decía Roberto, ¿no? Si tú entrabas a ver esos chilangos, no vayan a entrar con sus perfumes porque me echan a perder pues mi pulque, Exacto. Sí, decía mi tío, ¿no? Mi tío que era hacendado con mis tíos ahí en la hacienda del estado de Hidalgo. Ellos tienen la hacienda es la hacienda de ahí se me fue el nombre, a ver, ahorita les digo, espérenme, La Trinidad. La ok. Trinidad, no sé si conozcan ahí por el estado de Hidalgo, rumbo a Tulancingo. También ahí tengo un tío que siempre ganó el premio número 1
a nivel del estado de Hidalgo y Tlaxcala, que probaran los pulques. Principalmente estamos hablando del pulque natural, ¿no? Y ganó varios años. Ahora sí que como si fuera la estrella Michelin de los pulques, ¿no? Allá en el estado de Hidalgo. Y ahí crecimos siempre en los tinacales y en la hacienda, y nos íbamos en el verano ahí a convivir con la naturaleza, con los animales también. Y ahora está mucho de moda. Por ejemplo, yo he ido ahí a Tacubaya, en la Pirata, ahora hay más mujeres que hombres tomando pulque, y Ah, sí, extranjeras, gabachas, europeas sí, y de todo sí. quieren probar. Está de super moda y va a estar mucho más de moda. Estamos de moda, la Ciudad de México, y la gente extranjera siempre quiere probar todas estas naturalezas. Y pues pedirles a los compañeros que difundan estas clases de martes culturales para que se enriquezcan un poquito más, y agradecer siempre a la agrupación el apoyo, ¿verdad? Que nos brinda también Alfredo para poder llevar estos martes culturales para todos. Ahora está abierto a toda la agrupación, y aprovecharlas. Pues muchísimas gracias a todos, y les dejo el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Y sí, se me está antojando ya que llegue la mitad de octubre para probar un pulque de buen nivel. La recomendación para toda la pandilla, la mejor época del pulque va de lo que es mediados finales de octubre hasta principios mediados de mayo. Entonces, todo noviembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero, todo marzo, todo abril, el pulque tiene que estar de buen nivel porque es la temporada de secas. Cuando el pulque está llovido, cuando la miel se llueve, se puede agriar, se puede amargar, se puede acidificar y pues no te va a matar, pero te va a dar una diarrea marca diablo. Entonces lo mejor es, si conoces tú a tu clachiquero y él tapa bien sus plantas, durante la época de lluvias puedes tomar pulque porque él tapa bien a su plantita. Pero si no sabe hacerlo o si no lo hacen o no o les da flojera, ese pulque va a estar guango y eso no está bueno. Nada más, esas son las recomendaciones. La otra es, si conoces a alguien que ya tenga una mano buena, regularmente un buen clachiquero tiene mínimo unos 28 años de edad, mínimo. Los chavillos están para raspar, están para despencar, están para deshilar, etcétera. Pero una persona que ya encuentra una puerta, que ya le habla, que ya capa, que ya raspa, tiene que superar los 28 o 30 años de edad. Obviamente un buen pulque es de una persona ya de los 50 60 años de edad. Ahí ya estamos hablando de cierta autoridad. Y en un abuelito de 75 80 que te diga, esta es mi semilla, aguas, esas son pruebas de oro. ¿Alguien más quiere, antes de que quiere participar en algo? Porque nos quedan 7 minutitos del Zoom, si son tan amables, por favor. Ya no queda nadie. ¿Cómo Bueno, no? Ahí creo, Pedro Romero había levantado la manita. Pedro se usa. Oh, no, tal vez fue Hola, accidente. hola, buenas Ahí tardes, va. buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 adelante, Bueno, bueno. Pedrito. Hola, primero, antes que otra cosa, pues agradecer, porque esto es oro molido para nosotros los que nos interesa la cultura. Muy agradecidos por el profe, por la agrupación, por todos, y el aprender nos lleva mucho más, porque aquí nos damos cuenta de que hemos leído, hemos estudiado, pero nos falta mucho camino por recorrer todavía, a pesar que ya tenemos algunos años en esto. Es bien interesante lo que acaban de ver. Yo llegué un poquito tarde a la ponencia, y tengo entendido que esta la graban porque la quiero volver a escuchar, porque hay mucha información, demasiada información y muy interesante, muy buena. Y aquí vemos el sincretismo, cómo está unido, ¿no? Cómo todo tiene un porqué, cómo está la situación. Y referente a lo del pulque, lo que estaban platicando, exactamente está en boga actualmente. Ahorita, por ejemplo, Santa María la Ribera, la Roma, ya también, y yo ya fui a esa pulquería de ahí de la México, de la Nueva Tenochtitlán, de la avenida esta donde está San Ildefonso. Exactamente, tiene mucha información, y como dicen, muchos jóvenes están retomando otra vez la cuestión del pulque. Yo he visto muchos extranjeros ya sentados tomándose su pulque y su comida, y es bien interesante que nosotros tengamos esta responsabilidad de aprender más para poder
explicar, difundir todo esto que nos estás cultivando. Muy interesante, la verdad, les agradezco mucho. Y pues seguir aprendiendo. Gracias. Ah, otra cosa nada más para terminar. Me salvaste de una diarrea porque se me había antojado un pulque, pero ya me dijiste más o menos el periodo en que está mejor. Gracias y buenas noches a todos. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Pues creo que ya nadie más, Aníbal, damos por terminada la clase por el día de hoy y seguimos en contacto, compañeros, para aprovechar estas clases de martes culturales. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias a todos. Buena noche, que descansen y quedamos ahí pendientes. Buenas noches, Aníbal, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Aníbal. Abrazo a todos. Igualmente. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Que descansen. Buenas noches.